Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial hoy. Hoy tenemos un tema que sin duda ha sacudido las redes sociales y a muchísimos fans en todo el mundo, y es que, como bien indica el título, vamos a hablar de un escándalo que ha explotado, la filtración de supuestas fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, has oído bien. Estos dos nombres, que han estado en boca de todos por su química en pantalla y su relación fuera de ella, ahora se encuentran en el ojo del huracán por este desafortunado suceso. Vamos a desgranar todo lo que ha pasado, las reacciones, las implicaciones y, por supuesto, el impacto que esto está teniendo en sus carreras y en sus seguidores. Antes de empezar, si eres fan de las noticias del mundo del espectáculo y te gusta estar al día de todo lo que ocurre con tus celebridades favoritas, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Además, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Pues bien, como les decía, el título lo dice todo. La noticia saltó como una bomba y en cuestión de minutos las redes sociales, especialmente Twitter, Instagram y todas las plataformas donde Hande y Kerem tienen una presencia masiva, explotaron. Hablamos de miles, incluso millones, de comentarios, retweets y compartidos. La hashtag #HandeKerem se convirtió en tendencia mundial, pero lamentablemente no por razones positivas. La filtración se refiere a la difusión no autorizada de lo que parecen ser imágenes privadas y muy íntimas de la querida pareja. No vamos a entrar en detalles gráficos aquí por respeto a su privacidad y a las normas de la plataforma, pero sí es importante señalar que las fotos, de ser reales, muestran a Hande y Kerem en momentos de gran cercanía y aparente intimidad. Inmediatamente después de que las fotos comenzaran a circular, la reacción fue abrumadora. Por un lado, tuvimos a los fans más leales y comprensivos, quienes inmediatamente se manifestaron en contra de la filtración, denunciando la violación de la privacidad de la pareja y exigiendo respeto. Muchos expresaron su indignación ante la idea de que alguien pudiera tomarse la libertad de exponer de esta manera la vida privada de dos personas, sin importar si son figuras públicas o no. Se crearon campañas de apoyo, utilizando hashtags como #RespectHandeKerem o #StandWithHandeKerem, donde los seguidores compartían mensajes de solidaridad y condena hacia los responsables de la filtración. La comunidad de fans demostró una vez más su fuerza y su capacidad de movilización, creando un muro de apoyo virtual para la pareja. Por otro lado, y lamentablemente, no faltaron los comentarios malintencionados, las especulaciones salvajes y los juicios apresurados. Como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales se convierten en un caldo de cultivo para la desinformación y el sensacionalismo. Aparecieron teorías sobre cómo se filtraron las fotos, quién podría ser el responsable, e incluso se cuestionó la veracidad de las mismas. Esto, como pueden imaginar, genera un ambiente de hostilidad y presión muy grande para cualquier persona, pero especialmente para figuras públicas que ya viven bajo el escrutinio constante de los medios y del público. Lo verdaderamente preocupante de esta situación es la cuestión legal y ética que plantea. La difusión de material íntimo sin el consentimiento de las personas involucradas es un delito en muchas jurisdicciones y, sobre todo, una grave violación de los derechos humanos y de la privacidad. En este caso, si las fotos son auténticas, estaríamos ante un acto de ciberacoso y una clara falta de respeto a la intimidad de Hande y Kerem. Las plataformas digitales tienen la responsabilidad de actuar para retirar este tipo de contenido, pero la velocidad con la que se difunde hace que sea una tarea prácticamente imposible de controlar al 100%. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como muchos sabrán, son dos de los actores turcos más reconocidos y queridos a nivel internacional. Su fama se catapultó gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat respectivamente. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y esto, sumado a su carisma individual, conquistó a millones de fans en todo el mundo. Tras el fin de la serie, su relación sentimental, que se confirmó públicamente, solo sirvió para alimentar aún más el fervor de sus seguidores, quienes los veían como la pareja perfecta. Se convirtieron en íconos de la cultura pop turca y su vida personal, para bien o para mal, siempre ha estado bajo el microscopio mediático. Ante este escándalo, el silencio inicial de la pareja fue comprensiblemente ensordecedor. Es normal que en situaciones tan delicadas el primer instinto sea protegerse, evaluar la situación y decidir la mejor estrategia para responder. En paz.
Ha dado algunas horas o quizás días desde que la noticia explotó, y la presión sobre ellos para que se pronuncien es inmensa. La forma en que manejen esta crisis dirá mucho sobre su fortaleza y la estrategia de comunicación de su equipo. ¿Optarán por un comunicado oficial? ¿Serán sus representantes quienes hablen? O quizás decidan, en un acto de valentía, abordar el tema directamente en sus redes sociales. Cada opción tiene sus pros y sus contras. Un comunicado puede ser más controlado, pero a veces puede parecer distante. Una declaración personal, aunque más vulnerable, puede ser más auténtica y conectar mejor con sus fans. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Hande y Kerem son personas con sentimientos y una vida privada que merecen ser respetados. El hecho de que se hayan expuesto públicamente en su relación no les da derecho a nadie a invadir su intimidad de esta manera. La cultura de la filtración y el sexting no consentido es un problema creciente en la era digital, y este caso es un triste recordatorio de las consecuencias devastadoras que puede tener para las personas involucradas. Analizando las posibles repercusiones de este escándalo, podemos pensar en varios frentes. Por un lado, está el impacto emocional en Hande y Kerem. Pasar por algo así, ver su intimidad expuesta de forma tan cruel, debe ser extremadamente doloroso y estresante. Puede afectar su bienestar psicológico, su confianza y su relación. Por otro lado, está el impacto en sus carreras. Si bien algunos fans podrían unirse en su apoyo, existe la posibilidad de que este tipo de escándalos manche, aunque sea temporalmente, su imagen pública. Las marcas con las que colaboran podrían volverse cautelosas, y los productores de televisión podrían dudar a la hora de contratarlos para proyectos futuros, especialmente aquellos que requieren una imagen más limpia o familiar. Sin embargo, también existe la posibilidad de que si manejan la situación con dignidad y valentía, su base de fans se consolide aún más y salgan fortalecidos de esta prueba. La forma en que la opinión pública reaccione a largo plazo será crucial. En cuanto a las redes sociales, este incidente pone de relieve la necesidad de una mayor regulación y responsabilidad por parte de las plataformas. La velocidad con la que se difunde este tipo de contenido, y la dificultad para eliminarlo por completo, es un desafío constante. La educación sobre el consentimiento digital y las consecuencias legales de la difusión de material íntimo sin permiso son temas que deben seguir siendo abordados. El título original mencionaba que la red enloquece. Y sí, esa es la descripción perfecta. Hemos visto un frenesí de actividad en línea. Desde debates acalorados en foros y grupos de fans, hasta la difusión de memes, y por supuesto, las declaraciones de apoyo y condena. La noticia ha sido recogida por medios de comunicación de todo el mundo, desde revistas del corazón hasta portales de noticias más serios, demostrando el alcance global de la fama de Hande y Kerem. Es crucial que como espectadores y consumidores de contenido en línea, tengamos un mínimo de empatía y sentido común. Cuando nos topamos con este tipo de filtraciones, la primera reacción debería ser la de no contribuir a su difusión. Compartir o dar me gusta a este tipo de contenido, aunque sea para criticarlo, de alguna manera le da visibilidad y perpetúa el daño causado a las víctimas. La cadena de difusión se rompe cuando la gente decide no participar. En este momento, mientras grabamos este vídeo, la situación sigue en desarrollo. La pareja aún no ha emitido una declaración oficial conjunta o individual, o si lo han hecho, quizás no ha llegado a nuestros oídos de manera concluyente. Estaremos muy atentos a cualquier novedad y si la información lo amerita y podemos presentarla de manera responsable, por supuesto que les traeremos la actualización. Por ahora, nos basamos en la información que ha trascendido y en la reacción masiva en las redes. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué va a pasar ahora? Es difícil predecir con certeza el futuro. Pero lo que sí podemos afirmar es que este incidente marca un antes y un después en la percepción pública de la privacidad de las celebridades y en la forma en que nosotros, como público, interactuamos con su vida privada. Esperemos que sirva como una llamada de atención sobre la importancia del respeto digital y las graves consecuencias de la falta de él. Y ahora, para ir concluyendo, hemos abordado la impactante filtración de supuestas fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin, un suceso que ha provocado un verdadero terremoto en las redes sociales. Hemos analizado la indignación de los fans, la aparición de comentarios malintencionados, las implicaciones legales y éticas de la difusión no autorizada de contenido privado, y el impacto que esto puede tener en las carreras y vidas personales de la pareja. Hemos recordado la fama que alcanzaron gracias a Senkal Cap y cómo su relación ha sido un foco de atención constante.
La clave ahora es la paciencia y la esperanza de que Ande y Kerem puedan superar este difícil momento y que se haga justicia para quienes han violado su privacidad. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a escuchar este análisis. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo este asunto. ¿Cuál es su opinión sobre la filtración de fotos íntimas de figuras públicas? ¿Creen que las redes sociales deberían tener un control más estricto sobre este tipo de contenido? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus puntos de vista. Y antes de despedirme, el llamado a la acción que siempre hacemos: si este vídeo les ha parecido interesante, les ha aportado algo o simplemente han disfrutado viéndolo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, o con cualquier persona que pueda estar interesada en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para estar al tanto de todo y así nos ayudan a seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.